Hola, bienvenidos a este video sobre ángulos formados en dos rectas paralelas cortadas por una transversal correspondiente a Matemáticas 2, segundo semestre de bachillerato. Bueno, tenemos dos rectas paralelas. ¿Qué son las rectas paralelas? Bueno, son aquellas rectas que tienen la misma inclinación. Tenemos ahí dos rectas que son paralelas, tienen la misma inclinación y ahora son atravesadas, cortadas por otra línea recta que al extenderse corta una y cortaría a la otra. Esta recta se llama transversal. Entonces, al tener dos rectas paralelas, se corta por una transversal, se van a formar ángulos entre estas rectas. De hecho, se van a formar 8 ángulos. Los vamos a nombrar A, B, C, D, E, F, G y H. Aunque es independiente el nombre de los ángulos, esto es solamente para referencia, pero podemos encontrar con diferentes nombres. Simplemente es un formalismo para este caso, para poder entender. Bueno, entonces tenemos ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos en un sistema de dos paralelas cortadas por una transversal? Pues son los que están dentro del espacio de las paralelas, entre las dos paralelas. En este caso, serían los ángulos C, D, E y F. De ahí tenemos también los ángulos externos. ¿Quiénes serían los ángulos externos? Serían aquellos que están, digamos, por la parte externa de las paralelas, por la parte de afuera. Entonces, tenemos por fuera digamos, del espacio de las paralelas, estarían los ángulos AB y GH. Ángulos alternos internos. Alternos, la palabra alterno significa que van de uno a otro lado. O sea, que están por dos lados distintos. En este caso, lados distintos de la transversal. Internos quiere decir que son por dentro de las paralelas. Ahora, en este caso podemos tener C y D, pero para los ángulos alternos internos vamos a considerar que un ángulo debe estar tocando una paralela y el otro debe estar tocando la otra paralela. Entonces, ángulos alternos internos son ángulos que están de uno y otro lado de la transversal, que están por la parte de adentro de las paralelas, internos, pero que además uno debe tocar a una paralela, o tiene por lado una de las paralelas, y el otro debe tener también como lado la otra paralela, no la misma. Entonces, las parejas de ángulos que se forman son C con E, están de uno y de otro lado de la transversal, C está del lado izquierdo, E del lado derecho, C y E son internos a las paralelas, C toca una paralela, la paralela superior, y E toca la paralela inferior. También tenemos los ángulos D y F, que cumplen con las mismas características, son alternos de uno y otro lado de la transversal, son internos, y uno toca a una paralela y otro toca a la otra paralela. Alternos externos. En este caso, están por fuera de las paralelas, están de uno y de otro lado de la transversal, y de igual forma uno tocaría o tendría como lado una paralela y el otro tendría como lado la otra paralela. Entonces tenemos A y G, cumplen estas características, pero también B y H. Ángulos colaterales internos. Colateral significa del mismo lado. Interno, por la parte de dentro de las paralelas. Del mismo lado de la transversal y por la parte interna, pues tenemos los pares de ángulos C con F y D con E. Colaterales externos.
están del mismo lado de la transversal, pero por la parte de afuera de las paralelas. Tenemos A con H y B con G. Y aquí me voy a detener un poco, porque los ángulos alternos internos, como los ángulos alternos externos, vamos a ver que como pareja de ángulos miden lo mismo. Es decir, C con E miden la misma medida. O sea, C y E tienen la misma medida. De igual forma con D con F tienen la misma medida entre ellos. Es decir, que si C vale 50, E también valdría 50. Que si D vale 40, pues F también tendría que valer 40. De igual forma, los ángulos alternos internos por parejas tienen la misma medida, la misma medición. Mientras que los ángulos colaterales, tanto internos como externos, vamos a decir que son suplementarios, es decir, que entre los dos suman 180 grados. Quiere decir que C y F, que son colaterales internos, si C vale 50, C y F debería sumar 180, entonces F tendría que valer el resto para que se cumpla esta condición. Ok. Bueno, continuamos. Tenemos ángulos correspondientes. ¿Quiénes son los ángulos correspondientes? En este caso, son los ángulos que, si nosotros cortáramos el sistema por el centro, es decir, si cortáramos el sistema por un punto en la transversal por medio de a mitad entre medio de las paralelas, o por otra línea, digamos, que fuera paralela a las otras dos y por dentro de ella misma, entonces cortamos, arrancamos ese pedazo y ponemos y los encimamos, ¿cuál ángulo quedaría encima de cuál? ¿O cuál quedarían empatados? Entonces podemos imaginar o hacerlo, digamos, si pusimos en una hoja, y veríamos que el ángulo A quedaría sobreencimado con el ángulo E, el ángulo B con el F, el ángulo D con el H y el ángulo C con el G. Esas son las parejas de ángulos y serían correspondientes. También cabe destacar que los correspondientes entre sí son iguales, es decir, que A con E tienen el mismo valor, que B con F tienen el mismo valor, que C con G tienen el mismo valor y D con H tendrían el mismo valor entre ellos. Ángulos opuestos por el vértice. Su nombre lo indica, son aquellos ángulos que si los ponemos como si fuera un espejo, donde el vértice sería el punto donde está el espejo, pues estaría uno de un lado y otro del otro lado de ese espejo. Entonces, en este caso, A con C son opuestos por el vértice, B con D son opuestos por el vértice, E con G opuestos por el vértice y F con H opuestos con el vértice para este sistema. Ok, entonces también cabe destacar que los ángulos opuestos por el vértice claramente son iguales. Entonces, si A valiera 120, C también tendría que valer 120 para este sistema, puesto que son opuestos por el vértice. Y bueno, eso sería lo correspondiente a los ángulos que aparecen o se forman dentro de un sistema de paralelas cortadas por una transversal y algunas propiedades como cuáles son iguales y cuáles son suplementarios. Eso es bien importante para resolver posteriormente ejercicios de sistemas entre paralelas. Hasta ahí el video. Posteriormente otro video donde se vería un ejemplo de cómo utilizar esta información para obtener los valores de los ángulos en un sistema de paralelas. Espero les sea útil. Nos vemos en la próxima.